neurología. Eh, eh, bueno, mucho gusto, soy el doctor Edgar Abraham Mesa Aguilera, soy residente de primer año de geriatría. Y antes que todo, pues agradecerle a mis asesores, al doctor Kenny Patricio González Aguilar, residente de primer año de neurología, y al doctor Miguel de la Maza Flores Neurón, el cual es neurólogo de Hospitales Tech Salud. Bueno, iniciando, tenemos un paciente masculino de 37 años, el cual es originario de Oaxaca, y él vive en Monterrey, Nuevo León, desde hace 5 años. Su tipo de interrogatorio es mixto y confiable. Salió también con sus papás. Su estado civil es soltero, su escolaridad es licenciatura y su ocupación es ventas de línea, en específico en e-commerce. Más adelante vamos a ver que esto tiene un poco de relevancia sobre el padecimiento actual. Su religión es católico y su fecha de ingreso fue el 19 de marzo del 2025. Y bueno, ¿cuál fue el motivo de consulta del paciente? Él acudió al hospital por presentar de varias veces de evolución, diplopía, hipoacusia, y lo principal fue una parálisis facial derecha de 2 días de evolución. Hablando sobre los antecedentes heredofamiliares, de abuelos no fueron especificados antecedentes de importancia. Su mamá es viva, diagnosticada con hipertensión arterial sistémica e hipercolesterolemia, con tratamiento no especificado. Su papá está vivo igual de 66 años con diagnóstico de hipercolesterolemia, tratamiento no especificado. Él cuenta con 3 hermanos, los cuales son aparentemente sanos y no tiene hijos. Hablando sobre sus antecedentes personales no patológicos, él habita en casa propia y cuenta con todos los servicios, nega hacinamiento. Su alimentación es dieta libre, sin restricciones. Actividad física, él realiza una actividad física diaria de 40 minutos al día, el cual es correr al aire libre. Su exposición a tuberculosis es COMBE clase 1. Inmunizaciones aplicadas, solo se aplicó vacuna para influenza de forma anual y 3 dosis de COVID, la cual la marca no fue especificada. Su exposición a biomasa fue negada. Viajes recientes en diciembre de 2024 fue a Oaxaca y zoonosis cuenta con un perro el cual es desparasitado y vacunado. En antecedentes personales patológicos, él niega consumo de alcohol, niega toxicomanías o consumo de tabaco, niega alergias, niega enfermedades o consumos de medicamentos, niega quirúrgicos, niega hospitalizaciones, niega fracturas y niega transfusiones previas. Y bueno, hablando ya sobre el padecimiento, la evolución y el estado actual del paciente. Todo inició en diciembre de 2024, cuando de forma súbita inició con una hipoacusia unilateral derecha, la cual fue progresiva, la cual no le dio mucha importancia. Pero un mes posterior, en enero de 2025, se le agregó un tinnitus ipsilateral, el cual fue descrito como un zumbido continuo de intensidad variable. En el mismo mes también se le agregó una diplopía binocular, la cual aumentaba al enfocar objetos a distancia y disminuía al ver objetos a corta distancia, con mejoría parcial al realizar también una oclusión palpebral de uno de los ojos, la cual no era fatigable ni dolorosa. Un mes posterior se le agregó disestesias en todo el territorio facial de la hemicara derecha, la cual le refería como una sensación de entumecimiento o de hormigueo. Y ya para el 17 de marzo se le agregó una parálisis facial derecha, la cual fue periférica. Y el día 19 de marzo, ante la propagación subaguda de los síntomas y su impacto funcional, el paciente decidió acudir a valoración por parte del Servicio de Neurología para ver su estudio integral. Y llegó a urgencias ese mismo día con los siguientes signos vitales, con una TA de 121 sobre 86, una cardíaca de 76, temperatura de 36,9 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 16, saturando 98%, aire ambiente. Sobre el interrogatorio por aparatos y sistemas, solamente nos vamos a enfocar en lo positivo. En general, nos habló de pérdida de peso, la cual era intencionada por la actividad física que está realizando todos los días. En lo neurológico, solamente nos comentó la disestesia facial derecha, parálisis facial derecha, cialorrea y vértigo. En lo ocular nos comentó diplopía binocular y nistagmo horizontal. Y en oído y nariz nos comentó hipoacusia derecha y tinitos. Todo lo demás en los siguientes aparatos y sistemas fue negado. Porque realizaba actividad física todos los días 40 minutos, correr al aire libre. No, previamente no lo hacía. Llegando aquí a Nuevo León fue cuando empezó a hacer la actividad física. Bueno, en la exploración física realmente todo fue normal, dada aparente la cronológica, sin facies característica, biotipo mesomorfo, normocéfalo, mucosa oral como estado de hidratación. Su tórax era simétrico, sin lesiones, movimientos de ampliación y amplexación normales, sin uso de músculos accesorios, corazón rítmico.
su abdomen sin lesiones o cicatrices, peristalsis presente normal audible, no datos de irritación peritoneal, sus extremidades eutróficas, simétricas, móviles, sin edema, pulsos distales de adecuada intensidad, con llenado capilar de 2 segundos, sus genitales fueron digeridos y la piel y anexos sin alteraciones. Y ahora enfocándonos ya en la exploración neurológica del paciente, la exploración primero del estado de alerta, su estado de conciencia se encontraba alerta, consciente, su orientación estaba orientada en las cuatro esferas, él era atento, su memoria sin alteraciones, tampoco alteraciones en cálculo, pensamiento abstracto, juicio y función ejecutiva, y su lenguaje fue fluido, nomina, repite, comprende, y la lectura se encontraba sin alteraciones. Y haciendo una exploración neurológica más detallada, de acuerdo a los nervios craneales, en cuanto al primer nervio craneal, no tenía alteraciones, no tenía anosmia. En el segundo par craneal, la agudeza visual la tenía 20 de 20 bilateral, sin hemianopsias, y el fondo de ojo no se encontraba con alteraciones. En cuanto a los movimientos oculares, el 3, cuarto y sexto nervio craneal, las pupilas se encontraban simétricas de 3 milímetros, bilateral, la cual se revisó con luz tenue ambiental. Eso es importante revisarlo con luz tenue ambiental para poder visualizar de forma adecuada el reflejo fotomotor, el cual era normal de forma bilateral, y también el reflejo consensual. Su mirada primaria había una presencia de endotropia derecha, la cual nos está hablando de una lesión del recto lateral del ojo derecho y el reflejo corneal, digo, con una imposibilidad de la abducción de la mirada del ojo derecho. En el quinto nervio craneal tenemos una hipoestesia leve en toda la hemicara derecha, hablándonos de los tres haces del nervio trigémino. Reflejo corneal se encontraba ausente del lado derecho, presente del lado izquierdo. Reflejo mentoniano estaba preservado y no tenía alteraciones de los músculos de la masticación. No tenía movimientos de la arcada dentaria. En el séptimo par craneal tenemos una parálisis facial periférica en mi cara derecha, la cual él tenía una dificultad para elevar la ceja y una imposibilidad para la oclusión total del ojo derecho con una desviación de la comisura labial hacia la izquierda. Un signo de Bell positivo, el cual es cuando el paciente trata de ocluir el ojo, que no lo puede ocluir de forma total, se activa, bueno, el músculo recto inferior tiene una activación y podemos ver pues, la esclera del paciente. Y el gusto en los dos tercios de la parte anterior de la lengua pues, no fue valorado. En el octavo par craneal, primero nos enfocamos en la parte externa, el conducto externo auditivo no tenía alteraciones de forma bilateral y checamos que tenía una hipoacusia derecha y le hicimos pruebas de Weber y de Riné. De Weber teníamos una lateralización a la izquierda, lo cual nos puede hablar que tenemos una hipoacusia neurosensorial del lado derecho o una hipoacusia de conducción del lado izquierdo. Pero como ya exploramos los conductos auditivos, podemos descartar una lesión en conducto auditivo externo, solamente sería valorar conducto bueno, caja timpánica. Rine era positivo de forma bilateral, en donde cuando lo tenemos positivo nos está hablando que es normal, la audición aérea con la conducción ósea es normal de forma bilateral, pero también en dado caso que tiene rine bilateral nos está hablando de alguna alteración neurosensorial. El nistagmo es bilateral, horizontal, unidireccional, el cual se activa con la mirada conjugada hacia la izquierda. Aquí lo importante es ver hacia dónde es la fase rápida, la cual es hacia la izquierda y con la fase rápida es donde vamos a poner nosotros el nombre del nistagmo y la fase lenta era hacia la derecha. Cuando vemos la fase lenta nos está hablando que la lesión está hacia donde está yendo la fase lenta, sería del lado derecho. Y lo importante aquí también es checar que como es un nistagmo horizontal, nos está hablando de que es un nistagmo periférico. También tenemos la prueba de impulso cefálico, la cual no tenía presencia de sacada correctiva, que esta nos ayuda a valorar la función vestibular de forma aguda. Si no tiene sacada correctiva, que es a la hora que nosotros giramos la cabeza del paciente y le pedimos que esté mirando a un objeto fijo, el paciente no se queda mirando al objeto fijo, sus ojos siguen el movimiento y posteriormente voltean hacia el objeto fijo que le pedimos que él estuviera viendo. En este caso, el paciente no presentaba esta sacada correctiva y no tenía un screw derivation, digo, deviation, que ese nos habla de desviación de la mirada oblicua, que es cuando los ojos no tienen alguna alineación en el eje vertical, nada más están, pues las pupilas están al mismo nivel. Y a la hora de tener una oclusión tanto de ojo derecho o de ojo izquierdo, el ojo que tiene la alteración se
normaliza, la pupila se pone en la misma alineación de la otra pupila y el paciente no presentaba pues esta alteración. En cuanto a los demás nervios craneales, no tenía ninguna alteración. En las pruebas cerebelosas tenemos que sobre el lado derecho tenemos una ataxia dedo-nariz y talón-rodilla, un pass point con hipermetría, el cual el paciente, bueno, como sabemos, el cerebelo pues, nos ayuda a hacer los movimientos más finos y nos inerva del lado ipsilateral. Entonces, el paciente no tenía una adecuada contracción de los músculos agonistas y una adecuada inhibición de los músculos antagonistas. Entonces, tenía una hipermetría. Entonces, no podía agarrar los objetos de forma adecuada, tampoco tenía la ataxia de dedo nariz y también tenía los movimientos alternantes con una disdiadococinesia del lado derecho. Del lado izquierdo no tenía ninguna alteración. En la bipedestación, como tiene una base amplia de sustentación, los músculos del lado izquierdo nos ayudan a compensar la lesión que tenemos del lado derecho, entonces a la bipedestación no tenía ninguna alteración y a la hora de tener una marcha con bipedestación no tenía ninguna alteración, pero cuando nosotros hacemos una marcha en tándem donde nosotros quitamos esa base amplia de sustentación y le pedimos que camine sobre una línea recta, el paciente a la hora de tener el paso sobre el lado derecho, donde tenemos la lesión, tiende a tener lateralización hacia ese lado. Entonces eso nos está hablando que la lesión nuevamente la tenemos sobre el lado derecho de tallo cerebral. En cuanto a lo motor y lo sensitivo, no teníamos ninguna alteración, no tenemos alteración de los reflejos osteotendinosos y del tono y el trofismo de los músculos. Y bueno, hablando ya sobre el listado de problemas que tenemos en el paciente, tenemos un síndrome cerebeloso derecho, como sabemos, pues es ipsilateral. Tenemos la ataxia de nariz, talón rodilla derecha, el pass point con hipermetría, movimientos alternantes rápidos con disdiacocinesia del lado derecho y la marcha en tándem igual lateralizando hacia el lado derecho. Lesión del quinto par craneal, del nervio craneal, perdón, con una hipoestesia leve en toda la hemicara derecha y un reflejo de la córnea ausente. Lesión del sexto nervio craneal con una endotropia derecha. Lesión del séptimo nervio craneal con una parálisis periférica en mi cara derecha y un signo de Bell positivo. Y lesión del octavo nervio craneal derecho con una hipoacusia neurosensorial derecha, la cual pues la podemos describir con un Weber que lateraliza hacia la izquierda y un Rene positivo de forma bilateral y el conducto auditivo de forma bilateral no tiene ninguna alteración y un nistagmo bilateral horizontal unidireccional con una fase rápida hacia la izquierda y lenta hacia la derecha, que este nistagmo también se le puede conocer como el nistagmo de Bruns, que es un nistagmo que nos habla cuando tenemos una lesión específica en una zona anatómica en el cerebro que es un síndrome pontocerebeloso del lado derecho. Entonces, este paciente nos estaba cumpliendo prácticamente con todas las características de este síndrome pontocerebeloso derecho, con la lesión de todos los nervios craneales que se encuentran en esta zona y la lesión en el cerebelo del lado ipsilateral. Y esta pues es la zona donde tenemos pues estos nervios craneales y tenemos que pensar ahora sí qué diagnósticos diferenciales podemos tener en un paciente que tenga alguna lesión en este ángulo pontocerebeloso. Tenemos que pensar pues sobre todo en patologías neoplásicas porque tiene una evolución pues ya crónica, pero pues no podemos descartar algunas otras etiologías como etiologías desmielinizantes, infecciosas, inflamatorias o vasculares. Por ejemplo, pues bueno, en las causas neoplásicas, que podrá ser la causa número uno que podríamos estar pensando, tenemos las tres patologías más frecuentes en orden. Tenemos el schwannoma vestibular, que como elementos sugestivos que tenemos en este paciente, tenemos una evolución crónica y progresiva, afectación de los pares craneales que se encuentran en bueno, que son más afectados en este tumor, que es del par craneal quinto, del nervio craneal quinto al nervio craneal octavo, y la presencia de los síntomas cerebelosos del lado ipsilateral. Y los elementos no sugestivos que tenemos sobre este diagnóstico, pues es que todavía no tenemos una imagen que nos pueda sugerir este diagnóstico. También tenemos como segundo diagnóstico diferencial el meningioma del ángulo pontocerebeloso, el cual también llega a ser frecuente, que también tenemos la evolución subaguda, acrónica y el efecto de masa progresivo, que también nos afecta prácticamente los mismos nervios craneales. La metástasis cerebelosa o leptomeningia también tenemos que puede hacer un curso progresivo, pero sería una neuropatía pues, de múltiples nervios craneales, pero lo que nos puede descartar este diagnóstico, pues que tenemos ausencia de síntomas sistémicos o constitucionales, le tenemos la evolución sería más rápida y sería pues más aguda o subaguda,
En patologías desmineralizantes podríamos pensar en una esclerosis múltiple por ser un paciente relativamente joven, que esto nos hablaría pues que tenía la neuropatía de los múltiples pares de nervios craneales. La lesión única del ángulo pontocerebeloso puede explicar esta sintomatología, pero pues no tiene antecedentes de brotes ni remisiones y la evolución pues de 3 a 4 meses es inusual, sin presentar alguna mejoría durante esa progresión. Y la hipoacusia unilateral es poco frecuente, generalmente nos afecta de forma bilateral. En patologías infecciosas podemos pensar en alguna tuberculosis meningia o localizada, la cual nos habla de una evolución subaguda crónica, que sí podría estar en el contexto de este paciente, pero pues tenemos también de la misma manera ausencia de síntomas clínicos, fiebre, pérdida de peso, etcétera. En las causas inflamatorias tenemos la neurosarcoidosis, que es una evolución subaguda crónica y una neuropatía craneal múltiple igual, pero ausencia igual de síntomas sistémicos y patología vascular, pues también lo que nos podría no sugerir este diagnóstico, pues no es una evolución crónica, sino una evolución más de forma aguda. Y bueno, hablando un poquito sobre anatomía, es importante pues conocer este ángulo pontocerebeloso, que es el que nos encontramos la afección. Es un espacio triangular, el cual contiene los nervios craneales desde el 5 hasta el octavo y cuenta con dos arterias importantes, la arteria cerebelosa anterior inferior y las arterias pontinas, que la arteria cerebelosa anterior inferior es esta de aquí de este lado. Y bueno, los límites anatómicos que tenemos, en la parte medial, pues tenemos lo que es el tallo cerebral, sobre todo el puente y el bulbo raquídeo. En la parte anterolateral ya tenemos la porción petrosa del hueso temporal. En la parte posterior contamos ya con el hemisferio cerebeloso, que también estaba lesionado en este paciente, y en el límite superior tenemos ya la que es la tienda del cerebelo. Vista desde una parte anterior, sería esta zona de aquí, el ángulo pontocerebeloso, donde tenemos la lesión del sexto par craneal, séptimo, octavo, y también la lesión del quinto par craneal. Entonces, como vemos, todas las estructuras se encuentran muy contiguos y en la parte posterior pues tenemos el cerebelo. Entonces ya podemos ir imaginándonos cuál podría ser alguna patología posible que tiene este paciente. Y hablando un poquito pues sobre los nervios craneales que tenemos afectados, tenemos que ver cuál es el origen aparente y el origen real de estos nervios craneales donde tenemos el quinto nervio craneal, donde el origen aparente es la cara lateral del puente, pero el origen real es donde tenemos la primer neurona, donde se hacen las sinapsis, donde la información aferente somático general, la cual nos va a inervar piel y músculos, se origina en el ganglio trigeminal, que se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, y la lesión pues, nos va a ocasionar una anestesia en estas regiones inervadas, pero también, como sabemos, el quinto par craneal cuenta con neuronas motoras, que este se encuentra, el origen real es el núcleo motor del quinto par craneal, el cual se encuentra sobre el puente y esta nos va a conducir información eferente visceral especial que nos va a inervar a los músculos que se originan del primer arco de origen embriológico. El sexto par craneal, el cual es el nervio abducens, tiene una pura información eferente somático general que nos va a inervar un músculo estriado liso, que nos inerva el músculo recto lateral, ipsilateral, entonces la lesión nos ocasionaría una endotropia. El séptimo par craneal tiene múltiples orígenes, sería del ganglio geniculado, la cual nos da información aferente somático general que nos va a dar sensibilidad del conducto auditivo externo y aferente visceral especial, la cual nos daría el gusto de las dos tercias anteriores de la lengua, pero también nos da también conduce información motora con información eferente visceral especial para la inervación de los músculos del segundo arco, la cual pues la lesión nos dará una parálisis de Bell, y también eferente visceral general para la secreción la salival y lacrimal. Y el octavo par craneal nos inerva tanto la información auditiva y la información proprioceptiva. Entonces, la lesión de este par craneal nos daría sordera y trastornos del equilibrio que el paciente también las presentaba. Y bueno, ya por último, para corroborar que sí tenemos o que sí están los núcleos muy contiguos, tenemos esta imagen que saqué del NETED, en donde tenemos
núcleo esta es la porción donde sale la información eferente, que es la porción motora del quinto nervio craneal, pero también tenemos el ganglio geniculado que se encuentra sobre el ángulo pontocerebeloso, que es la que nos conduce pues, la información sensitiva. Contamos también con el octavo núcleo, donde hace sinapsis la información vestibular y coclear del octavo nervio craneal. Y también contamos con el ganglio geniculado, que se encuentra acá, donde, como sabemos, pues también tiene una porción que va hacia el oído interno, junto con el octavo par craneal, que tienen una contigüidad muy importante. Entonces, alguna lesión en estos dos nervios craneales, pues nos puede ocasionar la afección del otro por la contigüidad que presentan. Y hablando sobre la parte pues, ya motora, tenemos el origen real del séptimo nervio craneal y la parte motora del quinto nervio craneal, que como vemos, pues todos se encuentran a nivel del puente. Ah, no. Sí. Nada más que no sé por qué no se ve mi cursor. Ya. Dice acá anotar. Tú tienes la posibilidad de usar este tipo de cursor y otros tipos de cursores y ahí se debe de ver. Ok. Vemos que- Bueno, lo que les estaba comentando, pues aquí tenemos, pues, bueno, tenemos aquí, pues, los orígenes reales de la información tanto sensitiva como motora. En la parte sensitiva tenemos bueno, el origen real del quinto nervio craneal, que es el ganglio geniculado, y tenemos aquí el octavo nervio craneal, donde lleva la información vestíbulo-coclear, y también la información sensitiva de las dos tercios anteriores de la lengua del séptimo par craneal, y en la parte motora tenemos el origen real del séptimo nervio craneal, donde tenemos la porción de la rodilla y, bueno, donde gira sobre el sexto par craneal del nervio abducens y tiene la porción de la rodilla, donde entra hacia el conducto auditivo interno y también tenemos pues, la porción motora del quinto par craneal que nos inerva los músculos de la masticación. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros R1 tengan alguna idea de qué estudios quisieran solicitarle a este paciente. Y yo le solicitaría la resonancia magnética. Puede ser una resonancia magnética de cráneo. Justo es de lo que nos comentaron, una resonancia magnética. Eso fueron justo el estudio que se le solicitó y también estudios de laboratorio, los cuales, pues los estudios de laboratorio que se solicitaron a su ingreso realmente no tenían ninguna alteración, tanto biometría hemática, perfil bioquímico, tipos de coagulación, no tenían ninguna alteración. Pero no se le solicitó. No se le solicitó PCR, ni BCG, ni marcadores de inflamación. Y se le solicitaron resonancias tanto simples como contrastadas. En este tenemos un corte sagital donde tenemos una visión de izquierda a derecha, donde podemos ver la morfología del parénquima cerebral, la cual se encuentra normal. Podemos diferenciar tanto la sustancia gris, la cual se ve hiperintensa, y la sustancia blanca se ve hipointensa.
y no se observa algún edema y en el ángulo pontocerebeloso podemos ver que tenemos una lesión de aparente característica neoplásica que tiene una distribución hacia conducto auditivo interno del lado derecho. En el corte coronal simple tenemos, bueno, es un corte coronal de una visión anteroposterior, igual es una en T1. Podemos ver, en este caso, podemos ver los ventrículos laterales, donde podemos ver un aumento de su diámetro, tanto lateral, que nos puede hablar de una hidrocefalia, y también, justo sobre el ángulo pontocerebeloso, podemos observar esta lesión que encontramos sobre cerebeloso, digo, tallo cerebral, perdón, que tiene que está comprimiendo el tallo cerebral y el cerebelo ipsilateral, y también está teniendo una distribución hacia el conducto auditivo interno. Y en el corte transversal, donde podemos valorar de mejor manera el ángulo pontocerebeloso, vamos a ver que este neoplasia nos está obstruyendo el cuarto ventrículo, que obstruyendo el cuarto ventrículo nos estaría obstruyendo el conducto de Silvio, que como sabemos pues es el conducto que nos comunica entre el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo, lo cual nos puede estar ocasionando esta hidrocefalia de forma obstructiva, ¿sí? Y también podemos ver imágenes que son hipointensas e hiperintensas, lo cual nos puede hablar de un microbleeding, que serían unas microhemorragias que está presentando este tumor. ¿Sí? Es un tumor de dimensiones que contaba de 2,7 por 2,7 por 3,1 centímetros. Y también se solicitó que la tomografía fuera con gadolinio, donde podríamos ver que se ve un realce de la tumoración que presentamos del lado derecho. Podemos ver un realce con el gadolino, donde podemos diferenciar de forma más adecuada los límites de esta neoplasia que presenta el paciente, y podemos evidenciar de forma más evidente la dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, y el desplazamiento del tallo cerebral hacia la izquierda, con un corte sagital, también para poder observar las dimensiones del tumor. Podemos ver que sí también nos está desplazando el cuarto ventrículo y nos está haciendo un efecto de masa sobre toda esta zona. Y en el corte sagital, digo transversal o axial, igual podemos ver pues la hidrocefalia y estos microbleedings que presenta el paciente en el tumor, que son estas zonas hipointensas e hiperintensas que presenta con la posterior a la exposición de gadolinio. Y bueno, ¿qué es lo que nos comentó? Pues la resonancia, pues tenemos a nivel del ángulo pontocerebeloso derecho, tenemos la lesión que es una lesión extraxial heterogénea de predominio hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y en FLAIR, que en FLAIR podemos ver los focos hipointensos, que son subjetivos de los microbleedings que les había comentado previamente, y un realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Tenemos la lesión del canal auditivo interno, el cual se encuentra pues, en estrecha relación con el octavo par craneal, neurocraneal, y las dimensiones que nos comentaban es de 3,1 por 2,7 por 3,1, con un volumen aproximado de 13,9 cc, las cuales condiciona la compresión del hemisferio cerebeloso derecho con desplazamiento hacia la izquierda del mesencéfalo, puente y bulbo, así como descenso de las amígdalas cerebelosas en 4 milímetros. Y esto nos va a disminuir el volumen del cuarto ventrículo y una hidrocefalia obstructiva. También se le solicitó unos potenciales evocados auditivos, donde realmente lo único relevante que se encontró es que los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral se encuentra una evidencia de disfunción desmielinizante en la vía derecha, entre la porción del nervio vestíbulo-coclear y el colículo inferior, con los criterios de integridad de la vía izquierda, tanto a nivel central como a nivel periférico. Igual nos está pues dando pues, la información que ya tenemos previamente. Y se le hizo una radiografía de tórax, donde realmente no podemos ver alguna alteración. Es una proyección antero-posterior con una tráquea central. Nada más está pues, mal inspirada, pero pues, no vemos alguna alteración, no vemos derrames pleurales, no vemos alteraciones en parénquima pulmonar ni en silueta cardíaca.
Y bueno, ya en el estado de problema actualizado tenemos pues todos los problemas previos que teníamos, más los que ya encontramos pues en los estudios de imagen que se realizaron y se comentaron previamente. Y bueno, ahora sí ya que tenemos el estudio de imagen, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta? El schwannoma del nervio vestibulococlear, la cual es evidente que tenemos la lesión pues, en el ángulo pontocerebeloso y pues no hay ahorita, hasta ahorita algunos hallazgos que nos contradigan esta etiología, pero tenemos que tener en cuenta que también una patología muy frecuente es el meningioma. ¿Y cómo vamos a poder distinguir entre una y otra? Pues es con el estudio histopatológico. Y bueno, pues en el meningioma pues, también tenemos la lesión que es extraaxial, con un realce homogéneo e intenso, transmisión de contraste de gadolíneo, pero pues no tiene una extensión hacia conducto auditivo interno, no llega a ser habitual. Y estas microhemorragias no son características de esta entidad, son más características del schwannoma del nervio vestibulococlear. Las metástasis, pues esperaríamos ver más lesiones en el parénquima, no solamente una única lesión que se encuentre pues muy localizada en el ángulo pontocerebeloso. Y pues también podemos agregar como diagnóstico diferencial el neurofibroma. No, el meningioma, según yo, es más en personas más adultas, porque el schwannoma, ahorita vamos a ver más adelante, se correlaciona con la alteración genética y se relaciona con la neurofibromatosis de tipo 2. Entonces llega a ser un poquito más frecuente en las personas más jóvenes que tengan esa alteración. Schwannoma tiene manchas café con leche en la piel. Ok, eso no sabía, doctor. Muchas gracias. Comenta el doctor Valdovinos que los pacientes con schwannoma tienen lesiones dérmicas de café con leche. Y bueno, pues en la evolución, 4 días posterior a su ingreso, se programó para el procedimiento neuroquirúrgico y el día 22 de marzo se le realizó una craneotomía infratentorial retromastoidea derecha, donde se resecó el 80% del tumor con un drenaje ventricular, con un catéter exterior derecho y se le tomó muestra para biopsia del tumor, el cual se encuentra en el nervio vestíbulo-coclear. El día 2 de abril, el paciente se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, donde donde se le retira ese drenaje ventricular por la hidrocefalia que presentaba y se mantiene en vigilancia neurológica para control de la presión intracraneal y que se encuentre en condiciones más estables. No, doctora. ¿Pudieron rescatar 100%? Porque se encontraba bueno, investigándolo, se encontraba cerca de la arteria cerebelosa anteroinferior, que es la que se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, entonces es riesgoso el hecho de que podamos, bueno, que se pueda lesionar esa arteria, entonces prefirieron no resecarlo y en algunos casos que posterior a que se reseca, la recomendación es que podemos dar una radioterapia coadyuvante para el tratamiento de este paciente, que es de hecho lo que se está realizando en este momento. Y bueno, en el estudio histopatológico, primero vimos una atención con hematoxilina y osina. Podemos ver, ay, otra vez no se ve mi cursor. Bueno. Bueno, otra vez no va a salir. Bueno, podemos ver en el estudio histopatológico, vamos a ver unas lesiones que son patognomónicas de un schwannoma vestibular, que son estas abundantes células, son acúmulos de células con núcleos fusiformes, no sé si los alcanzan a ver, que son núcleos pues alargados que se encuentran en grupos, que también se encuentran junto con zonas que son hipocelulares, donde no vemos ningún núcleo. Estas lesiones patognomónicas se conocen como cuerpos de Verocay y son características del schwannoma vestibular. Y el schwannoma vestibular pues tiene dos características, que es el Anthony A y el Anthony B. El más frecuente es el Anthony A, que son estos cuerpos de Verocay, que son las zonas hipocelulares con zonas hipercelulares con los núcleos fusiformes. Y en este otro corte prácticamente no podemos ver estos núcleos fusiformes, pero bueno, en esta parte inferior sí podemos llegar a ver algunos núcleos fusiformes, pero las zonas hipocelulares no se alcanzan a evidenciar. Donde es más evidente es en esta porción del corte histopatológico. Y también se realizó inmunohistoquímica, que viendo el paciente cuenta con un carácter, digo, con un patrón histopatológico muy frecuente del schwannoma vestibular, que tenemos las tensiones de S100, SOX10 y CD34, los cuales son positivos, y el SSTR2 es negativo, el cual únicamente sale positivo cuando tenemos un meningioma.
Entonces, ya con este estudio histopatológico se le realizó al paciente, podemos llegar al diagnóstico. Con el reporte de la biopsia tenemos un tumor del ángulo pontocerebeloso que llevaron en el estudio histopatológico una biopsia de 0,4 por 0,3 por 0,2 de color café claro, de forma y superficie irregular, de consistencia blanda, con la inmunohistoquímica que se comentó previamente. Y ya llegando a este estudio histopatológico se llegó al diagnóstico de un schwannoma grado 1 de la OMS. Y esta fue la tomografía que se le tomó posterior al procedimiento quirúrgico, donde podemos ver el drenaje en ventrículo lateral derecho y podemos ver la zona donde fue el procedimiento quirúrgico. Podemos ver que sí tuvo una resección importante del tumor, pero sí podemos ver en la periferia todavía el tumor, que es importante en este caso tenerlo en seguimiento con resonancias magnéticas seriadas para ver que no tenga un crecimiento de este mismo tumor. Y también se realizó con gadolinio, donde igual podemos ver de forma más adecuada el drenaje que presenta el paciente y el sitio donde se realizó el sitio quirúrgico con el realce todavía de la periferia de la zona neuroquirúrgica. Entonces, como diagnóstico final que tenemos del paciente, pues tenemos un schwannoma en el ángulo pontocerebeloso derecho. Y hablando sobre este diagnóstico, pues es un tumor benigno, el cual es bien delimitado, que se deriva pues, de las células de Schwann, que como sabemos son las células que se encargan de la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, que revisten pues, el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo par craneal. Su componente o comportamiento clínico, pues generalmente es benigno y puede generar un efecto de masa significativo, como fue en este paciente, sobre las estructuras adyacentes, que nos ocasionó pues, las lesiones de todos los nervios craneales contiguos. Y las principales complicaciones que nos van a incluir, que fueron los que presentó el paciente, fue la compresión del tronco cefálico, nos puede ocasionar herniación de las amígdalas cerebelosas, los cuales puede ocasionar pues, una defunción del paciente una hidrocefalia obstructiva secundaria a la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, que en este caso pues, fue la obstrucción del conducto de Silvio. Y en algunos casos muy raros llega a haber una transformación maligna, que es muy rara, pero cuando ocurre esta patología, pues puede evolucionar hacia un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica de un tumor de tipo epiteloide, con un pronóstico el cual es reservado. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen ilustrativa donde podemos ver pues ya justo el ángulo pontocerebeloso, donde tenemos la creación digo, el aumento de este tumor que nos está lateralizando el ángulo pontocerebeloso y podemos ver esta estrecha relación que tenemos con la arteria cerebelosa anteroinferior en esta parte inferior, que es lo que presentaba el paciente. Entonces, en ese caso es lo que llega a ser la complicación más frecuente durante el procedimiento quirúrgico. Por eso ahí se llega a decidir no retirar el 100% del tumor. Y pues bueno, también vamos a ver las indicaciones neuroquirúrgicas de los pacientes. Pero pues como vemos, pues tenemos la relación estrecha con los nervios craneales que este paciente tenía afectados. Entonces, prácticamente sí fue una presentación muy típica de esta patología. En cuanto a la epidemiología de este tumor, representa aproximadamente el 85% de las neoplasias que se encuentran localizadas en el ángulo pontocerebeloso y es la afección más frecuente en esta región anatómica. A nivel intracraneal general, constituye cerca del 8% de los tumores intracraneales, con una incidencia estimada de 10,4 casos por millón de habitantes por año. La mayoría de los casos llegan a ser unilaterales, con una presencia esporádica, y la forma bilateral solo se observa en el menos del 5% de los pacientes y se asocia, como comenté previamente, a neurofibromatosis de tipo 2, que es el gen NF2. La edad típica de presentación es desde los 20 hasta los 40 años y se ha documentado un aumento progresivo de la incidencia reportada atribuible al uso generalizado de la resonancia magnética, que ha mejorado significativamente la detección de estas patologías cuando se encuentran en forma pequeña y no como este paciente que ya tenemos alguna afección muy importante. Y aquí lo importante tenemos que ver cómo vamos a poder clasificar estos tumores, que pues se va a utilizar la clasificación de COS, que nos va a diferenciar desde grado 1 hasta grado 4 de acuerdo al tamaño que presente el tumor y la descripción anatómica que presente el tumor. En este caso, el paciente presentaba un grado 4, que era menor a 40 milímetros, pero que sí nos comprime el tronco encefálico. Y bueno, ahora sí hablando sobre la fisiopatología, tenemos el gen NF2 que se encuentra en el cromosoma 22,
el cual nos codifica una proteína supresora tumoral, que es la proteína de Merlin, que a la hora que se suprime, nos favorece la mitosis disregular de estas células, bueno, de las células de Schwann, que nos ocasiona pues, fibroma de Schwann. Y bueno, la inactivación de Merlina nos va a eliminar la función de supresora tumoral y nos va a desencadenar pues, la proliferación de estas células. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si se acuerdan lo que les comenté al inicio de la presentación del caso clínico, pues el paciente trabajaba en e-commerce y se han visto algunos estudios que la relación con el uso de teléfonos móviles se puede relacionar con estos tumores por la radiación que se puede creer que tenga este uso de dispositivos celulares, pero la evolución todavía no es concluyente. Pero pues podría ser un poquito relacionado con el padecimiento del paciente. También se ha relacionado la exposición a ruidos fuertes, la exposición a radiación ionizante o gamma y algunos otros factores de riesgo que posiblemente pueden ser atribuibles, es el tabaquismo, la rinitis alérgica, la exposición al ruido, el asma y el eczema. Para la sospecha diagnóstica, pues es un paciente que tenga estos síntomas típicos, estas afecciones de los nervios craneales. La confirmación, pues es con resonancia magnética, pero pues tenemos que ver que sea dentro del rango de edad de 20 a 40 años. Y los hallazgos característicos, pues fue los que ya mencionamos previamente. Y en la histopatología, como se comentó previamente, pues la mayoría de los schwannomas se originan del nervio vestibular inferior, dentro del conducto auditivo interno que tenemos los dos tipos, el Anthony A y el Anthony B. El Anthony A es el más frecuente, donde tenemos el cuerpus de Verocay, que son los núcleos alargados dispuestos en dos filas, apiladas con zonas acelulares, que es el hallazgo patognomónico de este tumor. Y el Anthony B son los que tienen ausencia de estos hallazgos patognomónicos, que son los cuerpos de Verocay. En la inmunohistoquímica es donde diferenciamos entre schwannoma y meningioma, que como vemos el schwannoma tiene las tres tinciones positivas que encontramos en este paciente y el meningioma tiene el SSTR2 es positiva en los pacientes con meningioma y en este caso el único que salió negativo fue el SSTR2. Y ya por último, enfocándonos en el tratamiento de estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que mantener la estabilidad tumoral, reducir el efecto de masa en los tumores grandes que fue en este paciente y preservar la función del nervio facial y de la audición que presente el paciente. Y la evolución del manejo depende del tamaño, la ubicación y la tasa de crecimiento que presenta el tumor, los síntomas neurológicos que tenga el paciente, la edad y el estado general del paciente y las preferencias que también tenga el paciente. La vigilancia, ¿en qué casos los vamos a utilizar? En tumores que sean pequeños, menores a 2 centímetros, que sería un estadio de COS de 1 o 2, que no se encuentren dentro del conducto auditivo interno, que no haya tinitos ni síntomas progresivos, que no haya evidencia de crecimiento radiológico y se recomienda el seguimiento anual en estos pacientes o hasta cada 6 meses. Y las características tienen que hacer una resonancia magnética de forma seriada, y la recomendada en la vigilancia son pacientes con edad avanzada o que presenten comorbilidades que puedan tener más riesgo al procedimiento neuroquirúrgico a que el tumor crezca. Sí, anual. Y el tratamiento quirúrgico, ¿en qué indicaciones tenemos? Las indicaciones es en tumores que sean mayores a 2 centímetros, que nos esté ocasionando un efecto de masa, dándonos hidrocefalia obstructiva. En tumores pequeños, pero que sean pacientes jóvenes, que haya una progresión rápida, que haya presencia de neuralgia del trigémino o que sea preferencia del paciente. ¿Qué técnicas quirúrgicas se recomiendan? La translaberíntica, retrosigmoidea y en la fosa craneal media, que fue el que se utilizó en este paciente. ¿Y qué consideraciones tenemos que tener? Pues todas las técnicas presentan tasas similares de mortalidad, complicaciones y recurrencia. El de la fosa media tiene una mayor preservación de la audición, que fue lo que se buscó en este paciente para tener, pues, preservar la audición a este paciente por el contexto clínico del paciente. Y la translaberíntica y retrosigmoidea tiene una menor disfunción del nervio facial en tumores intracaneliculares o en los tumores grandes. Y hablando sobre la radioterapia, ¿qué indicaciones tenemos? En tumores que ya sean de pequeño a mediano tamaño, de 2 a 3,5 centímetros en crecimiento, y alternativa en pacientes que no sean candidatos a cirugía. ¿Qué ventajas tenemos? Es de alta precisión, evita la cirugía invasiva, preserva las funciones de los nervios craneales en múltiples casos y las limitaciones, pues necesitamos un seguimiento prolongado con resonancia magnética. En esos casos se recomienda que sí sea una resonancia magnética de cada semestre.
Y si necesitamos una cirugía de rescate, pues llega a ser más compleja por los cambios que tenemos por la inflamación, por la radiación que presentamos en el paciente y tiene un riesgo bajo de transformación maligna por la radiación. Y pues nos recomienda en este paciente, porque tenía el tumor mayor a 3,5 centímetros, que nos comprime el tronco encefálico y efecto de masa. Por eso sí se recomendaba en este paciente pues la radioterapia. Y esta es la última resonancia que tiene el paciente, que fue del el mes previo, donde podemos ver que todavía tenemos la lesión, todavía tenemos el tumor, pero está disminuido, ya los ventrículos laterales están disminuidos en tamaño y el efecto de masa sobre el tallo encefálico está muy disminuido, cuarto ventrículo está mucho mejor, prácticamente síntomas neurológicos el paciente actualmente no presenta. Lo importante en este paciente pues, es darle el seguimiento y la radioterapia para disminuir o prevenir el crecimiento de este tumor. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a crecer? No lo investigué, doctora. Sería adecuado revisarlo porque sí, en muchos casos la resección completa del 100% del tumor es prácticamente muy difícil. Entonces, por eso se recomienda el seguimiento, pero sí llega a ser frecuente el crecimiento. De hecho, en este paciente sí ha habido un crecimiento, pero no es tan importante para pasarlo a un segundo procedimiento quirúrgico.